Empresas de TESA mal pagado. Empresas de TESA mal pagado. Bueno, estamos aquí en la comunidad de Alto El Guabo. Esto queda en la provincia de Bocas del Toro, límite con la comarca Nueva Buglé. Pues estamos observando aquí los manifestantes pues han dado esta iniciativa de luchar por una causa justa que se viene dando hace 9 años, que la empresa de transmisión eléctrica de TESA les debe pues algunos corregimientos como el de Buri y el corregimiento de Tuguay y otras comunidades porque también están involucrados en este pues falta que las autoridades de TESA no le ha pagado pues a los dirigentes. Esto es el pueblo Nueva Buglé, pues que ellos exigen. Podamos escuchar a los dirigentes, al Celestino Villagra Chopa, de lo que ha hablado esta mañana. Comunidad del sector de Guabo, que está afectada por parte de la gente latino. Si vino de aquí, alguno de ustedes puede amarrarse. Así. Eso está afectado a cualquier momento, cualquier día. Hacemos huelga y amarramos. Si las autoridades no preocupan, vamos a amarrar a las autoridades ahí parado. Soleado. Tanto cacique, tanto presidente del Congreso General y regional. Yo puedo amarrar a Ariel porque él no cumple también. 50 centavos. 50 centavos son $104.000. Empresas de TESA tienen que entregarse a pagarse al grupo afectado. Esa plata no es del presidente del Congreso Regional, ni del cacique, esa plata de afectado. Por lo tanto, afectado está reclamando. Yo quiero que la empresa de TESA tiene que entregar esa plata. Si no será así, le va a amarrar algunos cosas, ellos van a amarrar. Eso es el que está reclamando. Entonces sigue reclamando eso. Ya tenemos 9 años. Gente está reclamando. Quiere contestarse, tampoco no puede hablar cuarta línea. ¿Y no qué está de acuerdo que habla cuarta línea. ¿Y qué le han dicho la Defensoría del Pueblo? La Defensoría del Pueblo está dispuesto a apoyar a nosotros, está reunido con nosotros. ¡Congreso! Mira, estoy mirando de ahí. ¡Congreso! ¡Cuella! ¡Muya cuella! ¡Muya cuella! ¡Co cuella! ¡Afectado ya! Entonces, por eso, pueblo unido aquí. Le informa para ustedes Napoleón Becker, Castillo, Prensa Nueva Buglé, Panamá.